Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Isabel sintióse llena del Espíritu Santo y exclamando en alta voz dijo: Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Pues lo mismo fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos, que dar saltos de gozo la criatura en mi vientre. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán en ti aquellas cosas que se te han dicho de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su sierva. Por eso desde ahora me proclamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso, y es su nombre santo, y su misericordia se extiende de generación en generación para todos los que le temen. Lección del libro de Judith. El Señor derramó sus bendiciones sobre ti, comunicándote su poder, pues por tu medio ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita eres tú del Señor Altísimo, oh hija, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Creador del cielo y de la tierra, que te guió la mano para cortar la cabeza del caudillo de nuestros enemigos, porque hoy ha engrandecido de tal suerte tu nombre, que no dejarán jamás de publicar tus alabanzas cuantos conservaren la memoria de los prodigios del Señor, pues no has temido exponer tu vida por tu pueblo, viendo las angustias y la tribulación de tu raza, sino que has acudido a nuestro Dios para impedir su ruina. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestro pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando la Asunción de María Santísima a los cielos. Gran día, gran fiesta de Nuestra Señora la Virgen. La Asunción de María Santísima es un dogma definido por el Papa Pío XII, que nos indica que al finalizar la vida de Nuestra Señora en esta tierra fue asunta al cielo para llegar a la presencia del Dios uno y trino. La Asunción, como dice muy bien el padre Garrigou-Lagrange, es el culmen de las glorias de María que se inician con la Inmaculada Concepción. Varias son las glorias de María, y la Asunción es el culmen. Pero antes de su Inmaculada Concepción, desde toda la eternidad, está el decreto divino de la Encarnación y por ende de la maternidad divina desde toda la eternidad. Por eso los textos de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, relacionados con la eterna sabiduría divina, los aplica litúrgicamente la Iglesia también a todas las misas de Nuestra Señora, y esta determinación de la Santa Iglesia de aplicar estos textos que literalmente hablan de la sabiduría eterna divina preexistente, existente desde siempre, a veces no se la entiende bien aplicar estos textos, digo, a la Santísima Virgen María. María fue
concebida desde toda la eternidad, en ese decreto que Dios emitió antes del decreto de la creación. El decreto de la encarnación, el decreto de la maternidad, son el mismo decreto y fue anterior al decreto de la creación en el orden establecido por Dios. Y en ese sentido se pueden aplicar muy bien, aunque acomodaticiamente, los textos referidos a la sabiduría divina a la Santísima Virgen María, pues ambas, la sabiduría divina y la Santísima Virgen María, estaban incluidas en el decreto de Dios de la encarnación antes del decreto de la creación. Porque si se admite, como todos admiten, que Cristo ha sido predestinado desde toda la eternidad, es lógico entonces que la maternidad de Nuestra Señora también haya sido predestinada desde toda la eternidad. Y por ende, la Madre, la Santísima Virgen, ha sido predestinada desde toda la eternidad, pues el decreto de la maternidad, incluido en el de la encarnación, es antes que el decreto de la misma creación y su funesta caída en el pecado, en el que ha incurrido la criatura tanto angélica como humana. Es lógico que si iba a haber una encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo decreto de la encarnación se incluyera una madre y una divina maternidad. Entonces, en ese decreto de la encarnación de una madre, la Santísima Virgen, de la maternidad divina, todo en el mismo decreto, desde toda la eternidad, ab eterno, Dios decide encarnarse para comunicar la esencia y el ser divino fuera de la Trinidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa decisión de encarnarse, es decir, comunicar a Dios fuera de la Santísima, la esencia del ser divino fuera de la Santísima Trinidad, solamente podía acontecer por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces, ese decreto de la encarnación, que incluye, como decimos, el de la maternidad divina e incluye una madre, la Santísima Virgen María, porque no podría haber habido encarnación sin una madre, es el que está en el pensamiento de Dios desde toda la eternidad y en orden antes que el decreto de la creación. Entonces, primero el decreto de la encarnación, después viene el decreto de la creación, para poder dar cumplimiento al decreto de la encarnación, para que se pueda realizar la encarnación, para que se posibilite esa materia humana, la naturaleza humana, la cual Cristo asumió de María Virgen. Entonces, repetimos, en el orden primero está el decreto de la encarnación, que junto con él está el decreto de la maternidad divina y una madre, la Santísima Virgen María, desde toda la eternidad. Y en ese orden le sigue el decreto de la creación, necesaria la materia para que se produzca la encarnación, necesaria la humanidad para que se produzca la encarnación en el seno de María Virgen. Se necesitaba entonces la creación de Adán, pero lo primero es el decreto de la encarnación en el orden de Dios. Por eso la encarnación es el paradigma, el motivo y el amor de la creación,
porque primeramente Dios se ama a sí mismo y luego ama fuera de sí mismo, cuando crea, pero nunca ama a la creación como a sí mismo. Hay un orden de amores. Solamente la ama a la encarnación solamente ama la creación por motivo de la encarnación. Por eso la encarnación es primero en el orden. No podría justificarse en Dios un amor que fuera degradado, un amor hacia algo inferior a Él. Y la creación es nada ante Dios. No podría justificarse entonces en Dios primero un amor hacia algo que es nada. Pero sí se justifica perfectamente un amor de Dios hacia el Verbo encarnado, puesto que el Verbo encarnado es Dios mismo. Un amor a sí mismo por ser Dios, un amor al Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sí es justificado en Dios primero, y un amor a la encarnación, un amor a la creación, que es nada, no podría haber sido justificada sin primero este amor a sí mismo. Y es por eso por lo que a la creación se la ama, no por sí misma, sino por el Verbo encarnado. Porque de la creación, el Verbo, que es Dios, tomó naturaleza humana. Dios ama entonces la creación no por sí misma, sino porque le sirve a la encarnación. Dios crea a los efectos de la encarnación, para que una persona de la Santísima Trinidad, en este caso nuestro Señor Jesucristo, ya que se podrían haber encarnado las otras personas también, pero según Santo Tomás fue conveniente que fuera nuestro Señor Jesucristo el que se encarnara, pero a los efectos de la encarnación de una de las personas de la Santísima Trinidad, Dios crea, para que esa persona de la Santísima Trinidad pueda tomar de la creación la materia con la cual se encarnaría, es decir, la humanidad, y la toma de la Santísima Virgen María. Las Sagradas Escrituras contienen verdades implícitas que hay que dilucidarlas, no están así escritas textualmente como las decimos, dilucidarlas a través de la teología, y esta verdad es una de ellas. Entonces, el centro de todo, el objeto de todo, es el Verbo encarnado. Todo fue creado para el Verbo encarnado, para que se produjera la encarnación. La creación es creada para que se produjera la encarnación. Y así entonces se justifica que Dios cree y ame al hombre o a la creación. Pero ama al hombre no por sí mismo, sino porque de ahí va a salir la naturaleza humana, de las entrañas de una virgen, para que el Verbo se encarnara. Cobran así entonces tanto la encarnación como la creación una nueva visión, una nueva luz, una nueva óptica, que ya la habían manifestado y anticipado algunos padres de la Iglesia. Decretada la maternidad divina junto con la encarnación, porque no podría haber encarnación sin maternidad divina y sin madre, sobre la maternidad de María se sustentan todas las subsiguientes glorias de María. Entonces, la maternidad es primera en el orden de la intención, en el orden establecido por Dios.
en los motivos. Porque la gloria más grande es el ser la madre, la que genera o donde se genera, es decir, su virginal ser, sus entrañas, la materia que va a tomar, asumir el Verbo eterno. Y por eso entonces, en aras de la maternidad divina, es que ella es inmaculada. Ella es inmaculada porque iba a ser la madre divina, la madre del Redentor. Pero no inmaculada como la imaginan los judíos y los musulmanes. No olvidemos que el Islam no es más que una copia diezmada del judaísmo. Porque los mismos rabinos judíos enseñaron a los musulmanes lo que ellos concebían de la Virgen que daría a luz al Mesías. ¿Cómo entendían los judíos a la Virgen que iba a concebir al Mesías, según el texto de Isaías 7:14? Y eso se lo enseñan ellos a los musulmanes, porque, repetimos, los musulmanes son una derivación del judaísmo. Y así Mahoma dijo que la Virgen no cometió pecado, porque entendían que iba o que tenía que ser inmaculada. Pero no conciben a la Inmaculada, a la Santísima Virgen María, como la concibe la verdadera doctrina cristiana. Ellos sostienen que la Virgen proviene de una porción de Adán antes de la caída de Adán. Porción que luego se fue transmitiendo hasta llegar a los padres de la Virgen y de ahí salió la Virgen. Eso es una herejía, es algo que va contrario a la enseñanza católica. No es así como ellos sostienen, ciertamente. Pero si así lo fuera, la Virgen entonces no sería hija de Adán, sino de esa porción que escapó a la caída de Adán, lo cual es una herejía mayor. Esa es la posición judía, la posición musulmana, y también en eso terminaría la escuela franciscana, lamentablemente, si la confrontamos y dilucidamos ante la verdadera doctrina católica. Los franciscanos contrapusieron a Santo Tomás de Aquino con Duns Scoto en este tema precisamente de la Inmaculada Concepción. Y Santo Tomás de Aquino salió victorioso en esta contraposición, pues tenía toda la razón. Si la Virgen no fuera de la raza de Adán, si hubiera provenido de eso que escapó a la caída, antes de la caída, como quieren decir, entonces no podría la Virgen pasar por la cruz. Y no hay duda alguna de la humanidad de la Virgen, que pasó por la cruz, porque la Virgen pasa por la cruz, experimentó la cruz. No obstante, la Virgen no tuvo una redención como la nuestra, como la del resto de los mortales. No tuvo ella una redención a los efectos de ser librada del pecado como la nuestra, que nacemos con pecado original, sino una redención a los efectos de ser preservada de caer en el pecado antes de que se produjera la caída. ¿Y cómo podemos entender eso? Que fuera preservada antes de que se produjera la caída. Antes, justamente antes fue preservada. Pues María ya era concebida inmaculada como persona. Porque si bien el ser humano es creado y lo es por generación, después de una preparación de la materia biológica, no así su persona.
La persona de un ser humano no se produce en el mismo instante en que se produce la creación de ese ser humano, es decir, cuando se infunde el alma en la materia. Y la prueba escriturística de esta afirmación está en que en el Evangelio que hemos leído hoy de San Lucas, el Magnificat de Nuestra Señora, ella dice: Dios mi Salvador. ¿Por qué le llama Salvador? Si ella era sin pecado, no necesitaba de salvación del pecado. ¿Por qué le llama mi Salvador? ¿Salvador de qué? ¿De qué la salvó? Si ella es inmaculada. Si siguiéramos la interpretación judaica o musulmana o la de los franciscanos según Duns Scoto, de entender la Inmaculada Concepción como no perteneciente a la raza de Adán, sino a una porción que escapó de Adán antes de la caída, entonces María no pasaría por la cruz, no experimentaría una humanidad que pasa por la cruz, y no sería nuestro Señor entonces el Redentor universal de todo hijo que viene de Adán, lo cual es una tremenda herejía. Habría alguien que no habría sido redimido por nuestro Señor Jesucristo, y esa sería María. Y eso es una herejía. Entonces, por eso él ya dice mi Salvador, porque también tenía que ser salvada, aunque ella nunca hubiera cometido pecado. Fue salvada, aun cuando ella nunca tuvo pecado, aunque no fue salvada como el resto de los mortales. Y allí hay que hacer esta distinción. Fue preservada de pecado, antes que ser contaminada de pecado, como todos nosotros. Fue salvada como todo hijo de Adán, aunque solo a los efectos de ser preservada del pecado original, y no a los efectos de ser librada del pecado original, como el resto de los mortales. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino claramente, poniéndole la tapa a toda la escuela franciscana judaizante de Duns Scoto. Pues el alma se contamina de pecado al ser infundida en la carne, contaminada de pecado en el momento de la creación de ese ser humano. El alma, en el momento en que es infundida en la materia dispuesta para recibir el alma en el seno de una madre, el alma, estando limpia, se contamina de pecado por culpa de la materia que es transmitida de generación en generación desde Adán y Eva. El alma entonces se contamina al ser infundida en la carne, en la materia predispuesta en la madre de ese nuevo ser humano. Y María fue preservada de eso. La carne viene por generación transmitiendo el pecado original, y en la infusión del alma se produce la mancha en el alma, que así es como se transmite el pecado original. Pues en María, en ese momento de la infusión del alma, en la materia, no pasó eso, no sucedió esa contaminación. Es allí donde ella fue preservada de pecado. Es allí donde ella fue salvada. Dios, por el privilegio de la maternidad divina, de que ella iba a gozar, de que ella iba a ser la madre del Redentor, hizo que la materia predispuesta para recibir el alma de María, hizo que el alma no quedara manchada. La persona es antes de la generación, pues si no lo fuera, entonces habría que decir que Adán y Eva no son personas, lo cual es una aberración.
La persona es antes de la creación del ser humano, ya sea que el ser humano sea por generación, como todos los mortales, como todos nosotros, por generación de un padre y de una madre, menos Adán y Eva, que no tuvieron padre y madre, sino una creación directa de Dios. Si no hubiera persona, no habría generación, pues la generación es una sucesión evolutiva de cambios de la materia en la madre para poder recibir el alma de esa persona. De lo contrario, habría que decir que Adán y Eva no son personas, y son personas antes de ser creadas por Dios. No fueron generadas por proceso evolutivo, como es el caso nuestro, como todos nosotros, sino directamente por Dios. No fueron generados a partir de la materia de los padres, más solo que Adán en el día de la madre, solemos decir, porque no tuvo madre. Cristo es persona antes y durante la encarnación. Él es persona divina, no es persona humana. Y en la creación evolutiva en María, su naturaleza humana es generada en María. Y por eso la Virgen es su madre. Maternidad divina, porque la persona de nuestro Señor Jesucristo es divina. Y por eso ella debía ser inmaculada, inmaculada concepción. Y ese es entonces el inicio de las glorias de María, la maternidad divina y la inmaculada concepción, a los efectos de la maternidad divina. Después esa gloria va aumentando hasta el momento de producirse la encarnación y de alumbrar a nuestro Señor. Y sigue aumentando esa gloria y culmina con la resurrección, porque Nuestra Señora murió de amor, como su Hijo. La mejor muerte posible para un ser humano es aquella muerte que refleje la de Cristo. La imagen de Cristo en su muerte, que murió por amor por todos nosotros y sin tener el pecado. De la misma manera, la Virgen Inmaculada, sin tener ningún pecado, ni mortal ni venial, pudo bien morir como nuestro Señor, siendo ella toda pura. Pudo asemejarse a su Hijo en la muerte, siendo Él todo puro. Resucitada posteriormente, habiendo muerto de amor, como dice San Francisco de Sales, que es la mejor muerte que hay. Aunque en realidad su muerte no está definida por la Iglesia, pero pudo bien morir de amor para imitar a su Hijo y luego ser resucitada para ser asunta al cielo y ahí culminar con todas sus glorias en la visión beatífica. Porque la Asunción, como gloria final de Nuestra Señora, inició aquí en la tierra cuando resucitó y culmina una vez llegada al cielo, llevada allí por los ángeles en la visión beatífica, que en la tierra ella todavía no tenía, no tuvo la visión beatífica en la tierra. Por eso la Asunción es el culmen de las glorias de María, pues alcanzó la visión beatífica. Y es necesario aclarar esto. No podría ser la Asunción la última gloria de María si todavía no tuviera la visión beatífica. Luego la última gloria de María tiene que ser la Asunción junto con la visión beatífica. O sea,
en el proceso final de la Asunción. Es lógico que la finalización de la Asunción, que comenzó en la tierra y terminó en el cielo, culminara en la visión beatífica de Nuestra Señora. Y esa es la última gloria de María, el culmen. La Asunción junto con la visión beatífica, cuando llega ya al cielo. En ese sentido, entonces, se puede decir, como dice el padre Garrigou-Lagrange, que la Asunción es el culmen, la coronación de las glorias de María, que se inician con la Inmaculada Concepción, pero todas están fundamentadas en el decreto de la Encarnación y de la maternidad divina desde toda la eternidad, como explicamos al principio. Luego la Virgen está en el cielo, por encima de todos los santos, porque ella como Madre de Dios tiene familiaridad con la Santísima Trinidad. Y es la familiaridad más íntima que puede haber de un santo. Es la expresión más grande fuera de Dios que puede tener una persona humana. Porque nuestro Señor es hombre, pero no es persona humana, sino persona divina. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es una de las personas de la Santísima Trinidad. No hay mayor grande familiaridad con la Santísima Trinidad que ser una de las personas de la Santísima Trinidad, pero esa persona es divina, mientras que María es una persona humana. Entonces, esa familiaridad de María con la Santísima Trinidad es lo más alto que haya podido alcanzar persona humana alguna. Y no habrá otra persona humana que alcance más alto. Y esa persona humana es María. Por eso esa es la mayor gloria y grandeza de María. La persona humana que ha alcanzado lo más alto en la familiaridad en el cielo con la Santísima Trinidad. Y María es una mujer. Y de ahí se deriva toda la gloria del sexo femenino, de la mujer en el mundo y en la sociedad, de la maternidad, de ser el ser humano que puede llevar adelante la maternidad y que hoy está por el suelo. Eso es lo que dignifica a la mujer. La maternidad dignifica a la mujer. Es una mujer, humanamente hablando, la que ocupa el lugar más alto en el cielo, como persona humana. Y ese sentido sacro, sublime de la maternidad es lo que la mujer moderna, liberal, progresista, insumisa, rebelde, no acepta. Destruye al hijo en su vientre. O lo impide. Y por eso la sociedad se desmorona, porque ella es el pivote, el eje donde está estructurada toda la sociedad y toda la familia. Y la mujer que no entienda o no comprenda esto, no ha comprendido dónde está su grandeza como ser humano. Esa gloria de la Santísima María, que es nuestra Madre y que nos protege desde el cielo. La Santísima Virgen María no está muerta, le dijo el niño Gilles al Papa Pío XII, y era el signo que él esperaba para el dogma, para definir el dogma de la Asunción de María Santísima en los cielos. Él ya ascendió al cielo, continúa Gilles, con su cuerpo y su alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ven Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida.